Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo afrontar una ruptura amorosa. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram, y bueno, ahora sí, iniciemos. Los seres humanos como seres sociales siempre estamos en interacción con el mundo y con los demás. Por naturaleza creamos vínculos afectivos entre nosotros, siendo las relaciones amorosas uno de los lazos más intensos que podemos establecer. Todos hemos pasado o vamos a pasar, lo más seguro, si ustedes no han pasado por una ruptura amorosa, lo van a pasar alguna vez por este tipo de situación, y sabemos que puede resultar siendo una de las experiencias más dolorosas y que puede dejar consecuencias traumáticas en nuestra salud emocional y física. Les digo que es un momento, y yo más que un momento lo veo como un proceso en el que atravesamos por un mar de emociones y sentimos que el mundo se nos viene encima. Creo que además de esto yo lo veo como una prueba y también lo veo como una oportunidad. ¿Cómo así que una oportunidad, una ruptura amorosa? Pues porque desde aquí nosotros podemos evidenciar o podemos observar cómo regulamos nuestras emociones y cómo afrontamos esas situaciones que nos pueden llegar a superar un poco. Y es que si lo vemos un poquito más de cerquita, en una ruptura amorosa intervienen diferentes factores. No es solamente esa situación de pérdida interna, sino que también podemos verlo muy exteriorizado. Uno de los factores que podemos evidenciar en esto son los diferentes tipos de apego. Miren que de este tema tenemos un episodio en el podcast y les quiero confesar que a mí me parece un poquito chistoso porque tengo la percepción de que muchas personas se lo toman muy pero muy en serio. Siento que se refieren a ello como cuando hablan de los signos zodiacales, como que no, es que él es Virgo y yo soy Tauro, entonces imagínate cómo es la relación y los conflictos que tenemos, todo esto. Y en los tipos de apego yo lo veo que son como no, es que yo tengo apego ansioso, él tiene apego evitativo, entonces esa es la raíz de todos nuestros problemas, y basan desde allí básicamente su vida, sus relaciones. Y yo les quiero decir que para mí esto nada más es un punto de referencia, nos ayuda a conocernos un poco, a entender características, pero que no nos define al 100% y menos va a definir una relación. El tipo de apego en una ruptura amorosa te va a ayudar a explicar el duelo que se da a través de esto. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, una persona que tiene un apego inseguro va a tener mayor dificultad para superar la tristeza y para aceptar la situación, y digamos que una persona con un apego seguro va a estar dispuesto a buscar apoyo social, a desahogarse un poco más, pero como les digo, nada más son características, nos dan un panorama mucho más amplio de la situación y de nosotros, pero no nos dicen que por tener X tipo de apego no vamos a poder superar la situación. Quizá se nos haga un poquito más difícil, pero nada imposible. Como les digo, solo son características que nos dan a conocer un poco más, pero que no nos definen. Algo que también puede ser un factor muy importante en la finalización de una relación de pareja es la búsqueda de amor y de aceptación como forma de aceptarse a sí mismo. Cuando tú terminas una relación y esta relación ha durado años, podemos observar cómo se puede llegar a cuestionar quiénes somos sin esa persona. Tu personalidad se integra con el otro, tu forma de ver la vida, tus proyectos, tus metas, y el hecho de quedarse sin esto o sin un rumbo, o el solamente pensar quedarse sin ese amor, esa aceptación y sin el quién eres tú, yo les quiero ser muy sincera, y es que lo veo más conflictivo que el tipo de apego que tú puedas tener. El hecho de que tú digas, no sé quién soy cuando termine esta relación, yo lo veo más complicado que el que me digas, es que terminé esta relación porque yo tengo este tipo de apego y yo soy evitativa o yo soy ansiosa. Y la verdad les quiero decir que lo veo más conflictivo porque por esto mismo vemos cómo podemos volver a relaciones que no son para nada sanas, solo por ese hecho de sentirnos en esa zona segura de lo que conocemos, que si lo vemos de cerca pues no es para nada sana, pero que básicamente es el único lugar que conocemos
y como dicen, mejor malo conocido que bueno por conocer, que no estoy para nada de acuerdo con ello, pero pues básicamente eso desde aquí. Y a esto quiero ir hacia nuestro tercer factor, que es la dependencia emocional. Ojito, porque la dependencia emocional es diferente a los tipos de apego. Cuando nosotros hablamos de apego emocional, todos tenemos algún tipo de apego, todos, sea la persona que sea, todos tenemos un tipo de apego, pero cuando nosotros hablamos de dependencia emocional, eso normalmente está relacionado o está dirigido hacia una sola persona. Es una necesidad afectiva extrema que podemos desarrollar hacia otra persona a lo largo de las relaciones que podamos tener. Normalmente esto se da en relaciones de pareja, pero se puede dar en cualquier tipo de relación, amistad, familiar, cualquier tipo de relación, pero vuelvo y digo, normalmente se da en relaciones de pareja y por esta dependencia que también yo la puedo traducir como miedo a perder a la otra persona, podemos desarrollar pensamientos obsesivos, sentimientos de miedo hacia abandono, como les acabo de decir, y también cierto comportamiento de sumisión. Además de estos factores, como mencioné hace un rato, una ruptura de pareja es una pérdida y como una pérdida tiene un proceso de duelo y por lo general es un duelo bastante difícil de superar porque cuando nosotros hablamos de la muerte, un ejemplo, decimos duelo, pensamos automáticamente en la muerte, la otra persona o nos hacemos la idea de que la otra persona ya no está. Tú haces el proceso de duelo que no deja de ser difícil porque era un ser querido, porque es una muerte, pero asumes finalmente que la persona ya no está y que ya no va a volver y que ya no va a estar presente en tu vida de una forma física, no va a estar. Pero cuando tú terminas una relación, te enfrentas a este proceso teniendo en cuenta que la otra persona no desaparece, que la otra persona sigue con su vida, que se consigue otra persona, que es exitoso, que es exitosa, que le va bien, que le va mal, o digamos en otros casos, y yo lo veo un poquito más complicado, que quizá tienes hijos o hijas con esta persona y que lo tienes que seguir viendo durante toda tu vida. Y esto, la verdad, es que suele ser bastante difícil, pero además de ser difícil, aquí quiero hablarles de algo y es el nosotros también empezar a generar cierres, evitar dejar esa puerta entreabierta. Pienso que este es un error gigante que se suele cometer al no aceptar la finalización de la relación. Es como que no estás con esa persona, pero a la vez sabes que si la persona amaneció con ganas de buscarte, tú no tienes esa puerta cerrada o esa persona básicamente tiene una copia de las llaves y llega cuando quiere. Y que además de generar cierres, esto también habla de nosotros empezar a establecer límites, de establecernos ante ese dolor y pensar realmente qué queremos hacer en cuanto a esa conexión con esa persona. ¿Queremos seguir ahí? ¿No queremos seguir ahí? Siento que a través también de estas rupturas también se genera mucha confusión, mucha inestabilidad, pero sí es importante que nosotros podamos establecer nuestros límites, pero bueno, más adelante les hablo de esto. Y miren que conectando un poco y que se me viene a la mente también esto, hace unos días en Instagram, hace unos meses, me dejaron una pregunta en Instagram que decía como si era real que las personas siempre volvían, que cuando tú terminabas con alguien, si era real que las personas siempre volvían a ti. Y yo digo que claro que sí, cuando tú haces las cosas bien, las personas siempre vuelven, pero más que tú seas una buena persona y que la otra persona vuelva porque tú eres buena, yo lo puedo ver en que cuando tú no tienes límites y dejas esa puerta abierta, la persona, claro que como les digo, siempre tiene presente que puede volver. Así que está en ti el empezar a generar el cierre de ese camino y no permitir más lo que no está bien en tu vida. Pero ahorita, como les decía, vamos a estar hablando de los límites, algunas estrategias que puedes empezar a utilizar para generar ese cierre. Y antes quiero hablar un poco con ustedes sobre ese proceso de duelo, el cual la verdad es clave para nosotros empezar a acercarnos a entender qué pasa en nosotros a través de esa ruptura. Y es que normalmente pensamos que esto solo se da cuando finalizamos oficialmente la relación, pero podemos darnos cuenta como en muchas ocasiones hacemos ese proceso de duelo durante la relación, en donde una de las dos personas empieza a prepararse y anticiparse ante esa separación. Es importante que nosotros aclaremos que este proceso es totalmente diferente para todos. Ahorita yo les voy a hablar de algunas fases que tiene
ese proceso de duelo, pero va a depender, o sea, es totalmente diferente para cada uno de nosotros, va a depender de la experiencia que tú hayas vivido con esa persona, de la etapa del amor en la que hayan finalizado, que eso les digo que es esencial, porque no es lo mismo terminar una relación cuando apenas llevas unos meses en donde tienes a esa persona idealizada, donde dices todo es perfecto, es maravillosa, a cuando llevas años y en esa relación hay proyectos, hay ilusiones en común, hay de todo, ¿cierto? Hay una vida desde ahí construida. Entonces esto también va a depender de eso que les acabo de mencionar y de la conexión y el vínculo que tú tengas con esa persona y el momento de la vida que estén atravesando. Sobre estas etapas del duelo les quiero contar que tenemos como primera fase lo que es la negación y el aislamiento. En esta fase nosotros negamos la realidad y tratamos de actuar como si todo siguiera igual. La verdad es una etapa muy breve, suele ocurrir como forma de protección, ya que el impacto de una ruptura amorosa suele ser bastante difícil de asimilar. Y les quiero contar también que en esta etapa es importante que nosotros podamos ser conscientes de nuestras emociones. Ustedes saben que yo insisto un montón a través del podcast, también en el día a día, en terapia, yo siempre soy como que hablemos de las emociones, hablemos de cómo regular las emociones. Hace unos días también tuvimos un taller de kit de emergencias emocionales donde estuvimos hablando de todo esto, de este tema de las emociones, y es de verdad muy importante que en esta fase de la negación y como tal en toda la ruptura amorosa puedas tener muy presentes tus emociones, que puedas vivirlas, que puedas regularlas, que puedas identificarlas. Y yo creo que nada más el hecho de que tú puedas ser consciente de las emociones, que las puedas reconocer, ya es un paso gigante. El que tú puedas decir, ok, reconozco mis emociones y reconozco el motivo por el cual ocurrió todo, la verdad te hace ver la situación de una manera más objetiva para poder tener mayor claridad en menos tiempo. Luego de esta fase tenemos lo que es la fase de la ira. Esta fase se caracteriza porque sentimos una ira muy fuerte hacia la otra persona, hacia esa persona que nos dejó, que nos abandonó. Si digamos en la fase anterior nosotros no queríamos aceptar la realidad, ahora le vamos a sumar el sentir mucha frustración por lo sucedido y el nosotros también culpar a la otra persona por absolutamente todo. Pasamos a lo que es la fase de la negociación. Esta fase puede ser realmente peligrosa, les quiero contar. Puede ser peligrosa si nosotros no la gestionamos muy bien, porque es aquí donde empezamos a creernos esa fantasía de que la otra persona era perfecta, de que todo era maravilloso. Empezamos nada más a recordar todo lo bueno de la relación, empezamos a hablar un montón sobre esa ruptura con las personas que nos rodean, y es aquí donde justo podemos correr ese riesgo de intentar volver con la otra persona y de establecer diálogos. Así que estar muy atentos si de pronto ustedes están pasando por esa etapa y empezar a analizar muy bien. Por eso también insisto un montón en el nosotros tener presentes, como les decía ahorita, nuestras emociones, el tener de pronto listas, nuestro journal, no sé, tener como muy presente por qué finalizaron las cosas y si vale la pena o no vale la pena. Es como que no solamente enfocarnos en lo malo, pero digamos como en esta etapa puede ser un poco peligroso que nada más nos quedemos con lo positivo. La idea es que también podamos tener como un balance de todo lo que sucedió a través de la relación. Luego de esto tenemos lo que es la fase de la depresión. En esta fase nosotros perdemos la esperanza de recuperar a la otra persona. Nuestra autoestima se ve muy afectada porque no hemos tenido como este espacio para adaptarnos, y es aquí donde empiezan a aparecer estos pensamientos que todos conocemos como: nunca voy a encontrar a nadie como él o como ella, no me voy a volver a enamorar, nadie más me va a querer, me va a quedar sola o solo en este mundo. Y solemos encerrarnos en nosotros mismos, dejando de hacer todas nuestras actividades como del día a día. Entonces también es una etapa o una fase donde debemos de prestar atención a nuestras emociones y empezar a regularlas, o empezar poco a poco a hacer nuestras actividades, o empezar como a retomar como nuestra vida y nuestro día a día. Y por último tenemos la fase de la aceptación. Aquí nosotros empezamos de nuevo con nuestras rutinas, empezamos con nuestras actividades sin la otra persona, empezamos como a despejar el cielo y empezamos a visualizar ese futuro. Nos damos cuenta que la relación pues finalmente acabó, que las cosas no se dieron y que no se van a dar. Y al principio les quiero decir que se siente raro, y yo creo que eso también empieza
Como les decía ahorita, todas estas fases pueden llegar como de una forma súper desorganizada, pero siento que también se trata de nosotros empezar a retomar el día a día. Por eso les decía, insisto de nuevo, regulación emocional, identificar nuestras emociones, empezar a hacer nuestras actividades del día a día poco a poco, paso a paso, para que nosotros podamos empezar a atravesar esa incomodidad que se siente en nosotros, acostumbrarnos finalmente, ¿cierto? A que la otra persona ya no va a estar al lado de nosotros, ya no va a ser una compañía. Y es aquí justo donde podemos, como les decía, empezar a hacer esa aceptación, donde dejamos de buscar a la otra persona y empezamos a sentirnos más tranquilos y en paz. Algo que quiero mencionarles y que ahorita lo mencioné como muy por encima es que estas fases no tienen un orden en específico. El orden va a depender de la persona, de la situación, y aquí viene este tema súper importante y es las estrategias de afrontamiento que cada uno utilice. Cuando nosotros hablamos de estrategias de afrontamiento, podemos decir que son las acciones que nosotros tomamos tras las diferentes situaciones. En este caso, pues estamos hablando de una ruptura de pareja. Estas estrategias nos brindan la posibilidad de llevar las cosas de la mejor forma posible, pero también quiero decirles que pueden ser un poquito peligrosas porque al contrario también pueden hacer que llevemos la situación de la manera más complicada. Así como tenemos estrategias que nos ayudan a crear bienestar, también hay otras que nos pueden afectar y alargar el proceso que estemos atravesando. Estas estrategias nosotros podemos clasificarlas como centradas en el problema o centradas en la emoción. Con las estrategias que están centradas en el problema, lo que hacemos es intentar manejar el contexto o el problema que nos causa malestar con el objetivo de reducirlo y de buscar básicamente una solución. Y con estas estrategias que están centradas en la emoción, se busca regular las emociones que nos causan ese malestar. También algo que debemos añadir por aquí son las estrategias de evitación. Estas estrategias nos llevan a escapar del problema reduciendo la ansiedad y el estrés, pero la verdad les quiero decir que puede ser un cuchillo de doble filo. O sea, les menciono estas centradas en el problema, en la emoción, pero también añado estas porque la verdad siento que son las que más conocemos, las que yo más veo a través del día a día en terapia, como que normalmente las personas tratan de evitar un montón sus emociones. Por eso también insisto un montón en nosotros regular y trabajar en esas emociones. Pero bueno, ahora sí les quiero mencionar un poco sobre esas diferentes estrategias que ustedes pueden utilizar para afrontar una ruptura amorosa. La primera estrategia que yo sé que casi todos conocemos es el famoso contacto cero. Este contacto cero trata de nosotros eliminar cualquier tipo de contacto con esa otra persona. Diferentes autores indican que el cortar el contacto con la persona, sea físico o en diferentes medios de comunicación, es determinante para el proceso de duelo, ya que el seguir con cierto contacto hace que creemos esta necesidad de volver a la otra persona, aunque sepamos que no nos beneficia nada. Pero como segunda estrategia, como les hablaba un poco al inicio, yo les diría por aquí de que empiecen a establecer límites, empiecen a realizar una restricción progresiva en lugar de crear este contacto cero. O sea, esto ya depende de cada uno. Siento que si para ustedes es muy difícil tener como este contacto cero y puede ser un shock muy grande, aparte de la ruptura amorosa, siento que sí es importante que puedan, como les digo, crear límites como de una forma progresiva. Digamos, si para ti es muy difícil, como decía, cerrar este contacto con esa otra persona, empieza a hacerlo poco a poco, o sea, con límites muy marcados, como el nosotros decir, listo, solo voy a hablar con esa persona en ciertos momentos, no voy a tener conversaciones sobre el futuro, no voy a tener conversaciones emocionales, nada más como cómo estás y ya, porque me preocupo o porque mi ansiedad no puede parar de pensar qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Empieza a establecer límites. Ojo, también algo que quiero mencionar, y es que no solamente límites con la otra persona, sino que también contigo mismo, de lo que estás permitiendo y sobre toda la situación en general, siendo que es muy importante, sea que establezcas contacto cero, sea que establezcas otro tipo de estrategia, empieza a establecer límites. La tercera estrategia que les quiero mencionar y que hablé un montón y que mencioné como 10,000 veces hoy es la regulación emocional. Últimamente, como les vengo diciendo, siento que hablo un montón de esto, pero digamos que en este caso sabemos que cuando nosotros terminamos una relación es como si iniciáramos una batalla con nuestras emociones, que a la vez podríamos decir que no son para nada agradables. Así que empieza a gestionar tus emociones tomando decisiones alrededor que te puedan generar bienestar. Si sabes que llorar te ayuda, llora. Si sabes que salir con amigas y desahogarte te
ayuda, hazlo. Haz actividades que te ayuden a regular y a expresar esas emociones de una manera muy adaptativa. La cuarta estrategia se trata de nosotros buscar apoyo. Siento que esta estrategia suena muy sencilla, muy básica, pero como hablamos en la fase de la negación, podemos encerrarnos un montón en nosotros mismos y esto puede empeorar o generarnos mayor malestar. Así que tengan una lista de contactos de emergencia con los que ustedes puedan contar, que ustedes dicen ya esa persona me contestó de una, o si de pronto no es posible, desde aquí les recomendaría full iniciar un proceso psicológico para tener ese soporte, ese apoyo y el empezar a trabajar en ustedes mismos o a gestionar la situación. La quinta estrategia que les quiero mencionar se trata del crear metas. Hace rato nosotros hablábamos de que cuando terminamos una relación larga tendemos a tener proyectos, metas y sueños en común y que se acabe la relación básicamente es acabar también esas metas. Nos quedamos en cero descubriéndonos y eso yo lo veo, como también mencionaba al inicio, como una oportunidad para que tú empieces a crear tus propias metas y tus propios objetivos. Digamos, si tú dices, no, Lau, pero es que mi problema no es ese porque yo tenía mis metas aparte, yo tenía mi vida, cada uno teníamos como lo de nosotros, eso no es como un problema súper grande. Entonces desde aquí yo te puedo sugerir que crees metas de acuerdo a la situación. ¿Cómo qué? Como el decir, ok, voy a empezar a hacer actividades por mí, voy a reducir el contacto hablando con esa persona una vez a la semana como máximo, me voy a poner la meta de que si le hablo todos los días, todo el día y estoy ahí como que, ¿cómo estás? Por favor, tal, haciendo como ese proceso de duelo y tratando de recuperar a la otra persona, me voy a poner la meta de que solo le voy a hablar una vez a la semana o solamente le voy a hablar una vez al día. Empieza a establecerte metas a través de esa situación que estás teniendo o en este caso la ruptura amorosa que básicamente te ayuden a tener un progreso de acuerdo a esa misma situación. La sexta estrategia que te puedo recomendar es hacer una reevaluación de la situación. Empieza a generar como un balance en donde puedas analizar los diferentes lados. Busca lo bueno, no te encierres nada más en lo negativo o no te encierres nada más en lo positivo que estás tratando de ver. Siento que esto te va a ayudar un montón a generar ese proceso de aceptación y, como hablamos, a reestructurar tu forma de ver la vida sin esta persona, a empezar a crear tus propias metas, proyectos y empezar a ver el panorama muchísimo más claro. Y por último, como estrategias que no te recomiendo pero que también se usan y que las quiero mencionar, te quiero comentar sobre el evadir las emociones, el distraerse para no pensar, el negar la realidad, el tomar alcohol, criticarse, culparse por lo sucedido. Son estrategias también de afrontamiento, pero que al contrario de las anteriores te van a llevar a gestionar la situación de una forma muy desadaptativa, que si nosotros la vemos a largo plazo no va a tener el mejor resultado. Y les comento de estas también porque estrategias de afrontamiento son todas, positivas, negativas, absolutamente todas. Yo puedo poner límites como estrategia o puedo conseguirme otro novio en el momento para evadir la emoción. Ambas son formas de gestionar la situación, pero la diferencia está en cómo nos ayuda o cómo nos perjudica. Quizá el conseguirme otro novio en el momento me haga sentir súper bien, pero a largo plazo vamos a ver cómo estamos repitiendo patrones y sumándole más dolor a lo que hemos vivido. Así que lo mejor que yo quiero recomendarte por aquí hoy es que a través de estas situaciones que pueden llegar a ser muy pero muy dolorosas, veas también la oportunidad de conocerte de nuevo, de aprender de ti, de rehacer tu vida, tu individualidad y empezar a crear tus propios proyectos. Empieza a descubrirte y a generar bienestar por ti y para ti. Y yo sé que todo esto suena muy bonito y que no es nada fácil aceptar una ruptura amorosa, pero te prometo que llega el punto en donde puedes dejar atrás todo lo vivido y en donde vas a poder seguir con tu vida. Así que enfócate en generar relaciones que sean positivas para ti, en aceptarte, en generar autonomía y empezar a crecer como persona. Recuerda que cuando nosotros ya no podemos cambiar una situación, lo que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Te abrazo desde la distancia, no olvides que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.